Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París la historiadora y bióloga chilena Eugenia Lamas, que es investigadora en el Instituto Nacional de Salud y Investigación Médica de Francia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Eugenia lleva desde 1975 en Francia, donde llegó como refugiada política por la dictadura de Augusto Pinochet. Antes de llegar a Europa, estudió en el Liceo Experimental Manuel de Salas y también estudió Historia en la Universidad de Chile. El liceo era un liceo y continúa siendo un liceo muy especial, muy pionero en educación, digamos, alternativa, y leía que incluso hace muy poquito ya no ponen notas a los alumnos. Bueno, así es. No sé por lo de las notas porque no estoy allá, pero efectivamente es un liceo emblemático, es un liceo, yo diría, de clase media intelectual laica, en relación a los liceos que son religiosos y otros. Y efectivamente en el año 75, pero antes de llegar a Francia, donde estaban muchos amigos de ese Liceo Experimental Manuel de Salas, antes de reunirme con ellos, tuve la oportunidad de pasar por algunos otros países como Cuba, Bulgaria, Alemania del Este, y yo creo que esta estadía por estos países, en alguna parte, está el origen de una crisis ideológica que yo viví en ese momento y que finalmente culmina con esta reorientación que yo hago en mi formación después de haber terminado un primer año de doctorado en Historia. Empecé de cero en la Facultad de Ciencias para estudiar Biología. Y en el fondo abandonar, entre comillas, un poco el mundo de las ciencias sociales, y usted verá después que lo retomo. Justamente llega y después de ese periplo decide estudiar Biología molecular y celular, y desde hace algunos años se ha especializado en bioética y ha trabajado en muchos proyectos sobre ética en el sector de la salud y de la investigación, tanto en Europa como en América Latina. Quería preguntarle que nos explicara qué es exactamente la bioética. Bueno, es verdad, en el fondo hace 18 años en realidad que tomé esta decisión de reorientarme profesionalmente, y fue una forma de conciliar mi centro de interés, mi vida interior en la historia de las ciencias sociales, combinarla con la biología, y el dominio más adecuado me pareció la bioética. En el fondo, yo creo que la bioética como término, concepto, es muy nuevo. Estamos hablando de los años 60 y es yo diría, una disciplina multidisciplinaria que estudia las interrogaciones levantadas por la investigación médica y la salud. Pero yo creo que hay que dejar muy claro que los fundamentos de la ética aparecen en el fondo. El hito es el Código de Nuremberg, cuando en el fondo es la primera vez en que, como los nazis habían hecho experimentos en el ser humano, se decide que nunca más habrá una investigación en los cuales participa el ser humano, al cual los pacientes no se les pida el consentimiento informado. Ese, yo diría, es la base de la ética de la investigación médica, ¿okay? Y de ahí, en los años 60, se consideró que el investigador tenía que tener un comité de ética exterior que validara o no el protocolo científico que él iba a poner en práctica. Entonces, eso es lo que se llama la ética de la investigación, que después conlleva a la creación de comités de ética y de muchos organismos, muchos elementos, un sistema de regulación que regulan los ensayos clínicos fundamentalmente. Eso es la ética de la investigación. Por otro lado, hablamos hoy día de la bioética porque efectivamente la investigación médica también, y en la medicina hay muchos avances tecnológicos que ya no son del orden de los ensayos clínicos solamente, sino que muchas otras temáticas muy agudas, de problemáticas de la sociedad que están implicados, como el clonaje, la eutanasia y otras cosas. Entonces todo eso hoy día estamos hablando de la bioética, pero este concepto es nuevo. ¿Y quién decide qué es ético y qué no lo es en la biología y en la salud? Bueno, en realidad, cuando hay estas prácticas que implican la persona humana,
plantea estas cuestiones y todo lo que son los actores, los investigadores, los médicos, los pacientes, la sociedad civil y finalmente en su conjunto está realmente llamada, implicada en esto. Entonces lo que pasa es que se crean estos espacios de reflexión y que está muy bien ilustrado en el Comité Consultativo Nacional de Ética francés, que agrupa mucha gente viendo de distintos horizontes, porque esta cosa es una reflexión complementaria, en la cual se discuten este tipo de sujetos. Entonces, tenemos por un lado los comités de ética y estas cosas y estas entidades que regulan el sistema de los ensayos clínicos y la experimentación, y hay que decir qué es lo ético y qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y por otro lado, estos comités nacionales que están compuestos incluso con miembros de cultos religiosos y que permiten dar una opinión a los decidores públicos para que ellos tomen, in fine, mucho más tarde quizás, una decisión en términos de hacer o no una ley con respecto a eso. Pero la ética es reflexión y precede a la ley. La ética es un espacio de reflexión complementaria. Eso es muy importante. Hay una ética que no sea religiosa, porque hemos visto en muchos debates últimamente que hay grupos de presión religioso que han resurgido con mucha fuerza, ¿no? Sí, exacto, usted tiene toda la razón. Justamente yo creo que lo más importante es que finalmente todos estos problemas que yo llamo de sociedad, que son estos problemas que efectivamente son el producto de este avance científico de la medicina, como la PMA, eutanasia, en el fondo reenvían a un referencial en cada país, y por eso que tenemos diferentes posiciones, envía un referencial ético, cultural, político y, por supuesto, religioso, filosófico. La misma posición, el mismo sujeto no va a estar con la misma mirada en un país o en otro país en función de todo ese contexto, que es un contexto complejo sociocultural religioso. Efectivamente, por ejemplo, en Francia el aborto es legal desde hace muchísimo tiempo. En Argentina ha habido muchísimo debate y se acaba de dar la luz verde en la Cámara de Diputados. Lo que se debate ahora en Francia, por ejemplo, es la eutanasia, ¿no? O sea, cada país tiene como sus límites, digamos, socioculturales económicos. Claro. O sea, en el fondo, yo creo que eso es lo que diferencia un país de otro. Por ejemplo, la eutanasia en Holanda y en Suiza y en Bélgica, en muchos países, hace mucho tiempo que ese problema no. Entonces ahí uno ve que, en el fondo, a pesar de que hay una cierta, entre comillas, homogeneización en términos de todas las entidades que componen estos sistemas de regulación, es decir, hay en la mayoría de los países una agencia de medicamentos que va a decidir o no si un medicamento va al mercado, los comités de ética, pero la diferencia es esa, es justamente este sistema que es complejo, que va... Se refleja en este tipo de posiciones que son divergentes. ¿La investigación médica y la medicina escapa o no a los intereses políticos y económicos? No, desgraciadamente no, y yo creo que hoy día llegamos a una agudización, digamos, de esta comercialización, yo diría, en la investigación médica y la medicina, y bueno, yo creo que es importante señalar que uno de los, en el fondo, filósofo, Foucault, que fue efectivamente un filósofo francés, que el primero que empieza a conceptualizar todo lo que es el biopoder, que en el fondo el biopoder, la investigación y la medicina y el concepto mismo de salud y de la enfermedad, en el fondo están inscritos en este sistema, que es un sistema político de lo que él llama el biopoder. Entonces, toda esta investigación y todo esto está intricado profundamente con el sistema político y el sistema económico. O sea, es un triángulo infernal, y entonces hay un nuevo paradigma, en el fondo, en que la investigación ya no es más que un proceso de aporte al conocimiento, un poco en el aire, sino que está muy, muy, muy enmarcado, y las decisiones incluso de las estrategias de la investigación
han cambiado fundamentalmente, porque está lo que se llama la mano opuesta del poder político económico. Quería hablarle de la medicina online o por Internet. Se habla cada vez más. Supongo que hay ventajas, ¿no? Porque hay una inmediatez, tal vez con esas visitas virtuales a los médicos. ¿Es realmente eficaz una visita virtual? Y además también creo que puede haber problemas, ¿no? de ética, incluso de protección de datos, que es un fenómeno del que se habla mucho y que preocupa muchísimo, ¿no? a los pacientes y a la sociedad en general, esa protección de datos. Sí. Bueno, en el fondo hay dos cosas. Una, sí, la primera pregunta es si es validez. En realidad hay muy pocos estudios hoy día de evaluación, porque todas estas nuevas técnicas uno tiene que tener un cierto distancia de esa práctica para poder evaluarla. Entonces, como son cosas que no son cosas son cosas muy recientes, es muy difícil hoy día. Yo no puedo decir, yo puedo contar alguna historia particular, pero para eso se necesita mucho más tiempo y estudios de evaluación exactamente que permitan decir si es eficaz, si la podemos reemplazar. Ahora, eso es la primera pregunta. Y por supuesto que hay cosas muy positivas y yo quiero solamente 2 segundos hablar de, por ejemplo, lo que es la telemedicina. Y eso son instrumentos muy interesantes que se han practicado en países que tienen una geografía muy particular, que son muy grandes, etcétera, etcétera. Y el caso de Chile, que es un caso que nosotros hicimos como estudio dentro de un proyecto europeo de la iSanté. Entonces, rápidamente le comento que se hizo una reforma de salud entre el año 2001 y 2005 y el objetivo de esta reforma en Chile era disminuir las desigualdades en los servicios de salud que afectaban a segmentos de la población. Y uno de los desafíos de la creación de este sistema de atención justa fue complicada por la geografía de Chile, que es un país muy largo, muy extenso. Y muy estrecho. Y entonces que tiene una distribución desigual de tecnología y también de recursos humanos. Y entonces se plantó este sistema para poder detectar y, digamos, poder solucionar el problema del infarto del miocardio por una posibilidad de hacer una trombolosis para este tratamiento, y se utilizó y se creó este sistema de telemedicina en Chile, que es espectacular. Nosotros hicimos Entonces, claro, la iSanté, todo lo que uno mete en la iSanté, hay sistemas de telemedicina que han sido muy, muy, muy importantes y positivos. Después hay muchas otras cosas, como es la relación y la consulta de un paciente con un médico que es virtual. Bueno, ya esos son problemas, ¿no? que plantea. Muchísimas gracias, Eugenia Lamas, por haber estado con nosotros. Ya no nos queda tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, no hablamos de la cosa de los datos, que es un problema. Un problema, tendremos muy, pero tenemos que hacerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a usted. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.